Gracias, señor presidente. Estamos frente a un proyecto que intenta establecer una regulación en un mercado que históricamente ha sufrido cambios muy grandes. Nos encontramos con una estructura económica en la provincia, en nuestro sector vitivinícola, que no ha podido adaptarse con el correr del tiempo en cuanto a su estructura y su oferta a los cambios que se están produciendo desde hace décadas en el nuevo consumidor. Este cambio nos ha generado una crisis que vuelve a ser cíclica respecto al sobrestock y los excedentes vínicos que se producen en nuestra vitivinicultura. Con el proyecto que el Poder Ejecutivo está enviando para tratar de regular y generar una solución a la problemática que se está generando, entiendo yo que es un proyecto y una herramienta que no va al fondo de la cuestión, que solamente va a generar algún cambio que inclusive puede ser distorsivo. Y para mí los fines y objetivos que tiene esta propuesta, no sé si con esta herramienta van a poder ser cumplidos. Y cuando digo esto, lo digo porque esto me trae olor a viejo, me trae perfume a Gioll. Gioll fue una herramienta que inclusive en mi partido, décadas atrás y con un criterio pragmático para entender e intentar estabilizar el mercado, generó una bodega estatal y luego con el correr del tiempo el objetivo declamado de proteger al pequeño productor, al pequeño bodeguero, no terminó siendo así y Gioll finalizó como un fracaso político, social, económico, y la idea de la Gioll de las restricciones, los precios mínimos, la cupificación, los bloqueos, inclusive financiados por el Banco Mendoza, que también nos generó perjuicios enormes a la provincia, nos trae la idea de que esta herramienta probablemente pueda terminar degenerándose en eso. Y ese es el primer llamado de atención que quiero hacer frente a esta propuesta. La Mendoza virtuosa a nivel vitivinícola comenzó cuando la inversión extranjera permitió no solamente la apertura hacia nuevos mercados, sino también permitió importar tecnologías, procedimientos, saberes que, combinados con nuestro recurso humano y con la bondad de nuestros suelos, más la cultura del trabajo de nuestros antepasados, le dieron un salto cualitativo y una explosión a nuestra vitivinicultura que, como ninguna actividad económica de la Argentina, logró un proceso de reconversión y de conquista de un lugar en el mundo. La revolución del Malbec se empezó a gestar en esa década y gracias a ese aporte fue posible la cultura del terroir, el desarrollo de las nuevas zonas vitivinícolas como el Valle de Uco, básicamente, con Gualtallarí, Chacalles, Altamira, las zonas específicas de San Rafael. Es decir que en ese vuelo y en ese salto a la calidad fue fundamental sacarse de encima ese concepto y ese prurito que veníamos arrastrando de esa Gioll estatal que, como digo, me retrotrae a aquellas épocas donde el vino se tiraba, donde se cortaban rutas tirando tachos de uva y donde los mendocinos teníamos que soportar esa carga de ineficiencia. También con este modelo se volvió al viejo concepto vitivinícola de que el vino nace en el viñedo y se hace ahí, no en la bodega. Vinieron varietales, vinieron nuevas maneras de vinificar, vinieron cepajes y de vuelta el Malbec revolucionó el mundo vitivinícola y Mendoza estuvo a la vanguardia y lo está y tiene un lugar gracias a eso. Si antes teníamos un ícono
internacional como provincia, que era el Aconcagua, le agregamos el Malbec, que es nuestro gran embajador. Y acá viene el segundo tema que a mí me genera algún tipo de duda o llamada de atención respecto a el proyecto, porque se menciona también de que se va a complementar más adelante con una ley de factibilidad agrícola. Y si esta factibilidad agrícola complementaria de este proyecto deviene en la prohibición de implantación de nuevos viñedos, vamos a estar generando una restricción a la inversión productiva y a lo que generó y lo que permitió esta revolución en nuestra vitivinicultura a la que hacía mención. La herramienta, para mí, tiene muchas dudas que todavía no están respondidas, y hubiera preferido que hubieran sido tratadas en comisión para poder hacer los aportes. Creo que como herramienta le está faltando un horizonte temporal. No tiene un plazo de salida, un plazo de duración. Entonces por ahí vamos a estar instituyendo una herramienta y un banco con su estructura burocrática y con sus funciones, que inclusive creo que en algún punto se están solapando o duplicando con las del Instituto Nacional de Vitivinicultura, pero creo que esta herramienta debería tener un plazo de duración y claramente en el proyecto no lo está. Probablemente en la reglamentación esto pueda ser aclarado y sería bueno que así lo fuera. Mecanismos técnicos con los cuales se van a implementar las políticas de regulación tampoco están nada claros. ¿Cuál es el criterio para determinar los stock mínimos técnicos a mantener? ¿Quién los determina? ¿Cómo se genera y se determina también la tasa de interés con la que se va a remunerar este autobloqueo? Si bien el proyecto está apuntado a aquellos vinos que no son de guarda, como decía, yo creo que acá no está generando un cambio estructural, sino va a ser solamente una herramienta tipo parche, y creo que alternativamente podrían plantearse otro tipo de soluciones que ya en el pasado se mostraron interesantes y de buen suceso, como por ejemplo evaluar la posibilidad de utilizar un bono para trabajar en el mercado bursátil, como ya en su momento, décadas atrás, fue el Tidavidem, un título de ahorro vitivinícola que sirvió para poder equilibrar en el juego de oferta y demanda estos stocks vínicos y donde había un juego de libre mercado en la transacción de esos stocks. O por último, se podría utilizar, en vez de estar remunerando con una tasa de interés el autobloqueo, que solamente va a estar trabajando sobre el flujo de los stocks excedentes, se podría estar trabajando con una política más estructural, con un fondeo de largo plazo, subsidiando con tasa de interés en plazos largos al recambio en viñedos o en procesos productivos que terminaran de complementar el salto de calidad que gran parte de nuestro territorio y de nuestra vitivinicultura mendocina dio en esa década. Entonces, señor presidente, creo que la herramienta no es del todo buena. A mí me retrotrae a décadas pasadas. Como decía, me da la sensación de perfume a viejo. Pero también entiendo de que estamos en un contexto inédito de crisis. Estamos ante una situación no conocida por nadie, no está en los anales, en los libros, en la jurisprudencia, todo esto que ha sucedido y viene sucediendo con la crisis del coronavirus. Y creo que así como en la mayoría de los países del mundo y como ha ocurrido con mucha responsabilidad por parte de la oposición al gobierno nacional de darle o dotarle de las herramientas necesarias para poder hacer frente a la crisis
aún a pesar de las propias convicciones. Yo creo que es necesario tomar distancia a veces de las propias convicciones y establecerse con un criterio de responsabilidad que un gobierno en estos contextos de crisis tan dramáticas debe tener las herramientas que considera adecuadas, por más que uno desde lo personal vea, interprete, considere o crea que no son las adecuadas o las convenientes. Entonces, en este sentido, señor presidente, adelanto que a pesar de mis grandes críticas que hago a esta herramienta, que de vuelta creo que responde a una concepción vieja de la vitivinicultura y de no entender por ahí que hay otros mecanismos del mercado para poder trabajar en la regulación de estos grandes problemas, yo voy a acompañar la medida, voy a acompañar con mi voto positivo y sí espero que estas críticas, estos aportes puedan ser receptados en la reglamentación. Valoro muchísimo que tanto el ministro de Economía como el señor vicegobernador no solamente estuvieron a disposición de los legisladores para esta Cámara en reuniones explicativas y además haciendo un rally por toda la provincia explicando el proyecto, pero me hubiera gustado que hubiera tenido un tratamiento en comisión donde poder hacer estas críticas, observaciones y aportes que estoy haciendo hoy en la sesión. Así que anticipo mi voto positivo y, como hubiera dicho el ingeniero Álvaro Alzogaray, voto como si estuviera tomando aceite de ricino, tapándome la nariz, haciendo abstracción de mis convicciones, pero acompañando una medida para que el gobierno de la provincia tenga las herramientas a mano que cree que le sirven para esta crisis. Nada más.